El día de hoy entonces estamos convocados para desarrollar un taller bastante entretenido y complejo, porque tiene que ver con uno de los aspectos, yo creo que más interesantes en cuanto a la formulación de artículos, porque es donde plasmamos quizás los hallazgos más interesantes de nuestras investigaciones, de nuestros procesos de sistematización, pero también nos situamos como desde una vereda más bien prospectiva, tratando un poco de aportar a lo que es el ejercicio del trabajo social. El día de hoy entonces hemos invitado a un gran amigo y colega, Rodrigo Cortés Mancilla, que es académico e investigador de la UNAV, y voy a contarles brevemente cuál es su currículum, ¿no? Rodrigo es doctor en Trabajo Social de la Universidad Nacional del Rosario, Argentina, es magíster en Políticas Sociales y Gestión Local por la Universidad Arcis, diplomado en Investigación Cualitativa y Psicosocial de la Universidad de Chile y trabajador social por la Universidad de Valparaíso. Además, es director de la CHETSU, una asociación importantísima que vela por la calidad de la formación del trabajo social, y en sus líneas de investigación ha desarrollado los ámbitos de las territorialidades, movimientos sociales, políticas sociales, intervención social y trabajo social. Sin más entonces, Rodrigo, te doy a ti la palabra para que nos puedas entonces colaborar esta vez, ¿cierto?, con tus conocimientos en cuanto a la redacción de conclusiones. Ya, muchas gracias, Loreto, por la invitación. Creo que es sumamente interesante un poco el planteamiento que me hiciste cuando me escribiste para hacerme la invitación, ya que ustedes saben que, bueno, que en las distintas formaciones, ¿no es cierto?, de trabajo social que tenemos en Chile, hay distintas formas como de, podríamos decir, de salida, ¿no? Son las tesis tradicionales, son los seminarios o los informes de seminario de título, son artículos, ¿sí? Y que también da cabida también a sistematizaciones, entonces dan cabida también a, como a distintos procesos de salida. Creo que es un avance tremendo el hecho de que ustedes puedan tener un artículo de salida, porque creo que también da cuenta un poco del momento, de lo actual, ¿no? De proponer también esquemas más alternativos y asibles para la generación de conocimiento, como también, y ahí vamos a hacer una de las distinciones, como plantea Loreto, hacer un artículo científico en relación a una investigación que hacer una sistematización, ¿sí? Yo creo que ahí hay que poner una connotación, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Diferenciadora. Les quería proponer, ¿sí? Como, bueno, ya hay varios y varias conectadas y conectados. Si es que ustedes en el chat de esta plataforma puedan ir escribiendo los temas que están trabajando, ya un poco más elaborado, quizás algún objetivo o la pregunta indagatoria o los ejes de sistematización que están desarrollando, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi idea es hacer un relato, ¿no es cierto?, un comentario, un planteamiento, pero finalmente también hacer un ejercicio con ustedes, porque también este ejercicio, ojo, este ejercicio uno lo tiene que ir haciendo permanentemente, ¿sí? O sea, yo tengo no una cantidad enorme de artículos publicados, pero sí uno tiene que aprender que en este proceso también espacios, revistas, te pueden aceptar artículos como te los pueden rechazar, ¿sí? O como también te lo pueden devolver con muchas observaciones. Y eso es parte del proceso, ¿no? Parte como del aprendizaje, parte también de saber también para quién estás escribiendo, con quién estás escribiendo y para qué estás escribiendo, ¿sí? Creo que también es un punto muy importante. Creo que obviamente su objetivo y propósito principal obviamente es el egreso, por lo que escuché, pero sí creo que es fundamental también
tener propósitos que tengan que ver con un aspecto que es fundamental, es que si nosotros trabajamos con otros, ¿sí? Organizaciones, sujetos individuales, colectivos, quienes sean, también es interesante la devolución, ¿sí? Como ejercicio de los procesos de investigación y transformación, ¿sí? O sea, mi postura es que nosotros deberíamos investigar para transformar, ¿sí? O reflexionar en relación, ¿no es cierto?, a algún objeto de investigación, en el caso de algunos de ustedes, objetos como de sistematización, con la posibilidad también de generar desde las sistematizaciones interesantes objetos para investigar, ¿sí? O por lo menos plantear algunas propuestas, ¿no es cierto?, como decía Loreto, más proyectiva o prospectiva, ¿no es cierto?, con la idea de dar cuenta de, para sus futuras generaciones, o sea, sus compañeros y compañeras que vienen de otros años también, acceder a los artículos de ustedes y por qué no profundizar en los estudios que están realizando, tomar algunas de las dimensiones o categorías que están desarrollando su trabajo, y sería también y es parte también de los procesos, ¿no? Por eso mismo quería pedirles que ojalá en el chat, ojalá, puedan ustedes escribir ahí, en cierta forma, el tema que están trabajando, o ya un poco más audaz, el objetivo o la pregunta de investigación que están desarrollando, ¿sí? Entonces, mientras yo les voy comentando, ojalá vayan escribiendo, estén atentos también, pero vayan escribiendo, o más simple todavía, si van a la estructura de su artículo o a su investigación, deben tener archivos ahí a mano, copiar y pegar. O sea, yo creo que como el ejercicio que puedan realizar. Entonces, antes que todo, de llegar al punto de las, podríamos llamar esto de las conclusiones, ¿no? O el apartado de la discusión final, que podríamos llamar también. Para mí, siempre yo hablo y he escrito en una lógica de finales abiertos, ¿sí? Nunca dejo la idea de que está cerrada la investigación, sino que siempre es un final abierto, siempre hay aspectos que se fugan a cualquier también reflexión final o discusión. Entonces, nos permite también pensar en que no podemos cerrar procesos en ese sentido, menos procesos sociales, ¿no? Entonces, dejar abierto ese planteamiento. Y esto implica también en cómo nosotros, o cómo ustedes también, planifican la estructura de un artículo, ¿sí? Hace un tiempo atrás conversábamos con la Yanina Muñoz, que es profesora de la Universidad de Chile, una maestra ella en términos, ¿no es cierto?, de pensar cómo la estructura, ¿no es cierto?, de los espacios de escritura, porque también va a depender un poco lo que les comentaba inicialmente, para quién uno escribe, ¿sí? Porque si uno se plantea de acuerdo a ciertas revistas o ciertos espacios de publicación, uno tendría que generar ciertos formatos, ¿no? Una cosa es diferente escribir un capítulo de un libro a un artículo científico para una revista X, como también algunas revistas que son más interdisciplinarias y otras que son disciplinarias propiamente tal, ¿sí? Un conocido me dijo, mira, la mejor estrategia es pensar en hacer un ejercicio de revisar a lo menos tener a la vista 3 revistas y que ir mirando las estructuras de las revistas, ¿sí? En general los artículos científicos tienen como esa estructura, ¿no es cierto?, del resumen, de la introducción, de un marco, o una discusión del marco teórico, conceptual, ¿no es cierto?, para luego ir a la estrategia metodológica, por así plantearla, para posteriormente entrar al grueso del artículo, que son los resultados, para finalizar con la discusión, ¿no es cierto?, o las conclusiones, ¿sí? Entonces, esa estructura, ¿no? De repente uno dice, suena,
suena algo simple, suena algo, ¿no? Pero es compleja en el punto de qué es lo que a usted le solicitaron escribir. Esa es la primera pregunta, ¿sí? Entonces, lo más probable es que a ustedes les pasaron una pauta de trabajo, ¿no es cierto? Con las famosas rúbricas, creo, si es así, y que en estas pautas, obviamente, ahí le están diciendo qué y casi cómo tienen que hacerlo, ¿sí? Y eso es importante porque ahí uno encuentra ciertas pistas, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el propósito del texto? En este caso va a pasar por una evaluación, ¿no es cierto?, de académicos, docentes de la escuela de ustedes, ¿no es cierto? El tipo de texto que se le está pidiendo, nuevamente en esta distinción entre sistematización y un artículo de investigación, eh, las características como del lenguaje, como decía Loreto recién, el lenguaje técnico. Yo diría en ese punto, en el buen uso de las categorías de trabajo, ¿sí? O sea, yo creo que ahí el lenguaje pasa a un tema de que la categoría es la que manda, o las categorías son las que mandan, bajo la idea de eh, cómo yo argumento, justifico, ¿no es cierto? Dialogo, discuto desde las categorías y desde los resultados que me va generando, ¿no es cierto?, mi proceso investigativo o las interpretaciones críticas que yo estoy haciendo, ¿no es cierto?, en base a qué, poniéndonos desde, pensando la sistematización como una interpretación crítica, ¿no? De una práctica, de un ejercicio, de una experiencia, ¿sí? Entonces, eh, planteándonos desde ahí, ¿no es cierto? Ese punto nos daría también a aspectos formales y de extensión, ¿sí? Lo más probable, y quizás yo desconozco un poco, ahí se me fue pedirte eso, como la pauta, ¿no? Es como la pauta de esos artículos, o sea, hay aspectos formales que tienen que ver con eso, ¿sí? Y la extensión muchas veces te dicen, bueno, un artículo tiene que tener cierta cantidad de palabras, ¿no es cierto? O cierta cantidad de páginas, o, ¿no es cierto?, incluyendo o no incluyendo la bibliografía. Hay una serie de aspectos, ¿no es cierto?, que tienen que estar en planteamiento. ¿Qué formato se va a usar en términos de la citación? Entonces, ahí hay una serie de aspectos formales, ¿no?, que es necesario también revisar. O sea, lo primero, uno tiene que entrar como a ese corpus, ¿no?, podríamos llamar reglamentario, ¿no es cierto?, de armar esta red que invita, ¿no es cierto?, a armar un artículo. Por otro lado, siempre es como la típica estructura, ¿no es cierto? Disculpen. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener claro? ¿Sí? Como el objetivo comunicativo del escrito, ¿sí? O sea, ese planteamiento del objetivo comunicativo tiene que ver en cuál es el propósito, ¿sí? Eh, y eso es súper insistente y nosotros por lo menos que somos docentes, de repente uno insiste ya. ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito del artículo? No exclusivamente ojo, no del objetivo de la investigación, sino que el propósito del artículo, ¿sí? Dar cuenta de que, de conocimiento, de reflexiones, de discusión teórica, de interpretación de categoría, ¿sí? Eh, Estoy viendo que ya Cintia, creo, Cintia, sí, ya está escribiendo, muchas gracias. Y ahí vamos a ir mirando después, ¿no es cierto?, en el ejercicio cómo ir dialogando con esto, ¿sí? Eh, y por otro lado, cómo ordenar el texto. Y lo más probable también que ya tengan una estructura, ¿no? Introducción, insisto, el desarrollo donde viene el marco, la discusión teórica, la discusión metodológica, los resultados y lo que hablábamos que es la parte final de la estructura, es esta idea de conclusión o discusión final, ¿sí? Entonces, uno tiene que pensar en nuestra cabeza, es crear un mapa, ¿sí? Una columna vertebral o un esqueleto, ¿no es cierto?, de la forma en que armaremos el texto, especificando qué cosa, las ideas y en qué orden las pondremos en cada parte de este, ¿sí?
sea, yo tengo que pensar que una introducción, obviamente, qué es lo que tengo que tener ahí, ¿sí? Lo más probable es que ustedes ya trabajaron en eso, ¿sí? Pero yo no puedo llegar a las conclusiones sin pensar en esa estructura, ¿sí? O sea, yo tengo que pensar si en la introducción ya puse el objetivo o los objetivos o la pregunta de investigación o el eje de sistematización, contextualicé, justifiqué brevemente y planteé la estructura, ¿no es cierto?, de lo que yo voy a ver en el artículo, ¿sí? En el desarrollo de la discusión teórica, obviamente, ¿cuáles son los conceptos? O sea, si yo voy a lo de Cintia, dice influencia de la transmisión transgeneracional materna sobre la identidad sexual femenina en estudiantes de universidades públicas de la región Tarapacá. O sea, yo tengo que tener visibilizado, por ejemplo, la categoría de, por ejemplo, identidad sexual, ¿sí? O sexualidades, ¿sí? O sea, como figura, ¿no es cierto?, conceptual en términos categoriales. Por otro lado, esta idea de lo transgeneracional, ¿no es cierto? Pensando también en términos de las maternidades también, ¿sí? Pensando en que esas claves, ¿no?, son las que yo tengo que encontrar en mi discusión teórica, ¿sí? Como también el planteamiento de decir, ya, dice, perdón, influencia de la transmisión, ya. Pero la influencia de la transmisión, ¿desde dónde yo la estoy mirando? Desde lo discursivo, desde algún análisis o desde una representación de la influencia en términos cuantitativos, por ejemplo, en términos de pensar, no sé, por alguna cruce, una correlación de variables, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque también en lo teórico se juega, ¿qué cosa? Se juega la coherencia interna desde el objetivo, la coherencia interna del marco teórico y la coherencia que le vamos a dar también, por así decirlo, al nivel en general epistémico-metodológico, ¿sí? O sea, si yo voy a decir, no, yo quiero conocer, ¿qué cosa? Los discursos, ¿no es cierto?, de las estudiantes universitarias en relación a esta eh, influencia transgeneracional, ¿no es cierto?, de las maternidades, ¿no? Y de la identidad sexual. Tengo que mirar transversalmente en que sea coherente todo el entramado, ¿sí? Porque tengo que darle coherencia interna al escrito, o sea, a la investigación obviamente, y al escrito posteriormente, ¿sí? Eh, eh, porque va a ser coherente posteriormente con la discusión o la estrategia metodológica. O sea, si yo ocupé, yo hice, no sé, 10 o 15 entrevistas en profundidad con estudiantes, ¿no es cierto?, de la región de Tarapacá, estudiantes universitarias, ¿sí? Tengo que dar cuenta, ¿no es cierto?, que mi estrategia metodológica fue una estrategia de tipo cualitativa, ¿no es cierto?, hermenéutica cualitativa, que implica, ¿no es cierto?, una interpretación de los discursos, entendiendo la interpretación del discurso crítico de esta forma. Entonces, también ahí, en términos de la estrategia metodológica, tiene que estar explicitada, y tiene que estar explicitada ¿con qué? Con el método, ¿sí? O sea, una estrategia, una cosa es la estrategia metodológica, epistémico-metodológica, y otro es el método. ¿Qué método utiliza? ¿Sí? Para luego determinar, obviamente, que ustedes entrevistaron a estas estudiantes, ¿no es cierto?, con consentimiento informado, desde quizás en estas condiciones, quizás lo hicieron, no sé, pues a través de plataformas virtuales, explicitar que lo hicieron así también, porque hoy día, yo no sé si lo discutieron en un momento, pero eh, las estrategias metodológicas para hacer investigaciones hoy día, con todo esto, ¿no es cierto?, de los confinamientos, cuarentenas, nos ha llevado a replantearnos las estrategias de investigación y la utilización de estas plataformas, por ejemplo, para hacer entrevistas, ¿sí? Entonces, ya no era juntarse
¿no es cierto?, en el patio o en un café o en una sala, ¿no es cierto?, o en una oficina con una grabadora y entrevistar, sino que hoy día se ha estado utilizando o el Zoom o el WhatsApp u otra Meet u otra plataforma con las posibilidades de hacer una grabación, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que tener ojo. ¿Por qué? Porque una cosa es que es el uso del audio, pero también de la imagen. Entonces, tiene que estar determinada en los consentimientos, por ejemplo, desde mí, un poco lo que hemos dialogado con mis estudiantes, es que dejen explícito de que se utilizará el audio para la transcripción, pero en ningún caso se van a utilizar las imágenes de las grabaciones, por ejemplo. ¿Sí? Y eso con un consentimiento firmado entre los actores, ¿no es cierto?, de la investigación. Como también puede ser que sí, ¿sí? O sea, también pueden dejar que se utilice todo, el video, el audio, o sea, todo, ¿sí? Entonces, esta estructura, ¿no es cierto?, que crearon este mapa o este esqueleto, a mí me permite darle una coherencia, por así llamarlo, coherencia interna, ¿no? Entonces, esta idea de cómo estructurar esto, ¿no?, invita a pensar cómo se estructura en este caso, a ver, la introducción, pensando como una descripción del tema, ¿no es cierto?, que se enmarca en el texto, indicar, ¿qué cosa? La justificación, o sea que hay una, podríamos llamar, una relevancia, ¿sí? No sé si hablaron de los tipos o las formas de las relevancias, ¿no es cierto?, de la investigación y la sistematización. O sea, ahí hay relevancia teórica, metodológica, relevancias prácticas, ¿no es cierto?, que son necesarios, porque si no, por algo están estudiando lo que están estudiando, ¿sí? O sea, uno esperaría, obviamente, que hubiese habido un diálogo o una discusión sobre la relevancia del estudio de la sistematización, ¿sí? Y no sea una ocurrencia del momento, o uno tiende a pensar que de repente los estudios nuestros son súper novedosos y la verdad que no son tanto, ya se estudiaron, hay discusiones, pero ¿cuál es la diferencia o cuál es la distinción? Y yo creo que ahí el trabajo social, y vamos a entrar también en temas de transversalidad disciplinaria, es algo que yo lo tomo desde una referencia de un amigo que es sociólogo, ¿sí?, que es director de una escuela de sociología, y que me dijo, mira, yo creo que la distinción, aparte del tipo de zapato entre los sociólogos y los trabajadores sociales, ¿sí?, son en que ustedes, los trabajadores sociales, tienen a ver, me dijo como, tienen muchos pasos avanzados en relación a la sociología. ¿Por qué? Porque a lo que a nosotros nos cuesta llegar a los sujetos, ¿no?, a configurar objetos de investigación con los sujetos, ustedes lo tienen ahí, a mano, ¿sí? Ustedes no tienen que llegar y pasar tantos límites como lo hace la sociología para llegar a configurar objetos de investigación u objetos de intervención con los sujetos, ¿sí? Ustedes están en el diálogo permanente y tienen tan fresco la relación con ellos y con ellas, ¿no?, que tienen los objetos ahí, ¿no es cierto?, para configurarlo cotidianamente con los sujetos. Entonces, yo creo que ahí hay una gran distinción, ¿sí? Y que tiene que ver en cómo yo configuro los objetos de sistematización y los objetos de investigación. Pero además, la gran distinción es, creo que el soporte, y ahí entramos nosotros a una distinción disciplinaria, es lo situado y lo situacional, ¿sí? O sea, podemos tener estudios, por ejemplo, voy al segundo escrito de Michel, dice, mecanismos que promueven la asociatividad entre organizaciones migrantes y promigrantes, ¿ya?
Ya, el tema de las migraciones ya hoy día es un tema o un fenómeno que está siendo muy investigado, ¿sí? Eh, pero, ¿cuál es la distinción? ¿Sí? Que tenemos obviamente organizaciones migrantes y promigrantes en todo Chile y Latinoamérica, ¿sí? Y puede haber investigaciones orientadas por ahí, pero la distinción es lo situado que tienen, por ejemplo, las organizaciones migrantes y promigrantes en Iquique o en Arica, ¿sí? Que tienen una relación con la migración muy diferente a las que van a tener en Santiago, o en Valparaíso, o en La Serena, o en Copiapó, ¿sí? Entonces, ¿y por qué también? Porque lo situacional implica que el fenómeno siempre está en movimiento, no es estático. Entonces, hace un año atrás o hace 2 años atrás, la dinámica, por ejemplo, de trabajo o las prácticas de las organizaciones migrantes y promigrantes tenían ciertas formas y estrategias y ciertos sujetos con los cuales trabajar. Hace un año atrás o este año, el panorama cambió, ¿sí? En cierta forma. Las dinámicas cambiaron, ¿sí? No, porque es lo mismo, sí, pero es diferente migrar, por ejemplo, con pandemia. Es diferente migrar con crisis económica. Es diferente migrar en crisis política, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí está lo situacional, ¿sí? Lo situado da cabida, ¿no es cierto?, al momento de pensar, ¿no es cierto?, un fenómeno a nivel local, en los diálogos locales o el saber local, como diría Michel Foucault, ¿no es cierto?, ese saber local que se distingue situada y situacionalmente con cualquier otro, ¿sí? O sea, eh, lo que planteaba Cintia desde su fenómeno, obviamente que va a ser muy diferente a estudiantes universitarias de otras regiones u otros lugares, por un tema, ¿no es cierto?, de la transgeneracionalidad que se da, ¿no es cierto?, en términos de espacio, de lugares, de culturas, de dinámica, hasta de variables climáticas, o sea, todo, ¿sí? Entonces, hay distinciones. Entonces, ahí está la distinción desde mi punto de vista en cómo yo estudio desde el trabajo social también. O sea, ahí tengo que tener claridades, ¿no? De que yo no tengo, y una cuestión que conversamos con la Loreto en un momento, y que es como la típica discusión, ¿no? Es como, y ojo, no es problema exclusivamente de los estudiantes y de las estudiantes, ¿sí? ¿Cuál es el punto? En que ustedes no pueden llegar a, a la conclusión para hablar de trabajo social, ¿sí? Casi hablar del rol del trabajo social, no. O sea, una relevancia en la introducción tiene que estar en diálogo disciplinario, ¿sí? ¿En términos de qué? De conocer para transformar, de hablar situada y situacionalmente, de, de pensar, ¿no es cierto?, en cómo yo voy a discutir también con la política social o la política pública, de cómo el trabajo social a través de una sistematización puede generar, por ejemplo, un objeto de intervención, un objeto de investigación a futuro, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿por qué digo yo que no es es un problema, pero es un problema que ha transitado en términos de las formaciones? Es porque cuando nosotros estudiamos, y aún existen currículum, ¿sí? Por ejemplo, cuando se habla de asignaturas como políticas sociales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo veo de repente nosotros, y en un momento me puse a revisar programas de formación? Entonces, ¿qué veía yo? Ya, políticas sociales. Pónganse ustedes, de repente hay currículum que hacen distinciones y siguen haciéndolas, y en la que estudiamos nosotros, en la Valparaíso, daba cuenta, por ejemplo, de los ámbitos de las políticas sociales, ¿no es cierto? Políticas sociales y vivienda, por ejemplo. Entonces te armaba, ¿qué cosa? Toda la política histórica de vivienda, los programas habitacionales, ¿no es cierto? Los programas
de hábitat y urbanismo, bla, bla, bla. Y el último, la última unidad era trabajo social y vivienda. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ese es un gran problema profesional disciplinario, pero desde el orden formativo. ¿Sí? Y aún existen programas así. Existen programas en formaciones que arman todo y termina, es como decir, ya, las migraciones, fenómeno de migración, ¿ah? Y al final, la última unidad, que es la cuarta unidad, o sea, cuando están así como al último, las últimas 2 semanas, los profesores y las profesoras corriendo, trabajo social y migraciones. ¿Sí? Entonces, esa fragmentación que se tiene en la formación vista desde ese ejemplo, muchas veces se reproduce, ¿no es cierto?, en las escrituras o en los planteamientos estudiantiles, ¿no es cierto?, y aún también en profesionales, donde termina diciendo, ya, y el trabajo social es la cola, ¿no es cierto?, es para la conclusión. Y digo, no, trabajo social tiene que tener una discusión transversal, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo hablo en un momento en la estrategia metodológica, ¿cómo pienso también desde el trabajo social esa estrategia metodológica? ¿Qué me facilitó estando en la disciplina? O sea, yo de repente, no sé, por Michelle era sí, Michelle, por ejemplo, no sé, pues hizo su práctica o su investigación con organizaciones migrantes, estuvo todo el semestre o un año con la organización de migrantes o promigrantes. Entonces, ella tiene una facilidad, ¿no es cierto?, y una facilitación de un estudio situado ahí. Entonces, la práctica del trabajo social también, la práctica teórica, yo no fragmento ahí, es una práctica teórica del trabajo social, facilita la estrategia metodológica. Es lo que me decía mi amigo sociólogo. ¿Sí? Entonces, ese punto de distinción da cabida a que nosotros podemos hacer nuevamente investigaciones y escritos, ¿no es cierto?, sumamente situados y situacionales que permitan también dar cuenta de estos fenómenos amplios, ¿no es cierto?, en aspectos locales. ¿Sí? ¿Qué otro tema? U otro aspecto. Ya que estábamos un poco mirando el tema de la introducción, ¿sí? Indicar en la introducción siempre, acuérdense, que es que, porque llegamos a este punto sobre el tema de la relevancia, ¿no? Y la relevancia desde el trabajo social en el estudio tiene que estar indicada en la introducción. Y luego la indicación en términos del propósito del texto, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que se propone el artículo, ¿no es cierto? Y cómo se estructurará la información del artículo, ¿sí? O sea, este esqueleto que hablábamos anteriormente, ¿sí? Entonces, eso tiene que contener la introducción, ¿sí? ¿Para qué? Para posteriormente irnos al desarrollo. ¿M? Y en eso del desarrollo, por ejemplo, si yo tomo, Guillermo dice, perdón, antes había escrito María José. Con mi compañero estamos elaborando una sistematización de una experiencia comunitaria en el barrio de emergencia Mirador de Iquique. Ya. Cuando dice una sistematización de una experiencia comunitaria en el barrio de emergencia El Mirador de Iquique, ¿qué de la experiencia? ¿Por qué? Porque una experiencia muy amplia, ¿sí? Entonces yo digo, acoten. Acuérdense que una sistematización, pensada desde, yo no soy muy fan de la sistematización, ¿sí? Pero sí, si ustedes entran en el esquema sistematizador, por así decirlo, ustedes tienen que tener ejes de sistematización, ¿sí? Y ahí entramos, no sé, pues desde, porque hay distintas escuelas de la sistematización, por así decirlo, ¿no? Está, no sé, pues la de John, ¿no es cierto?, la interpretativa crítica, o la cronológica, ¿no es cierto?, que es mucho más organizadora y de temporal, ¿no es cierto?, de las experiencias, pero yo tengo que tener claridad de esa experiencia, ¿sí? Porque experiencia también, si entramos en términos conceptuales, ¿a qué le vamos a llamar experiencia? ¿Sí? Entonces, si yo digo, ya, una experiencia comunitaria en el barrio Mirador, ¿no es cierto?, de Iquique, yo digo, ya, ¿qué podría ser de esa experiencia? La práctica o la estrategia metodológica de trabajo,
o yo me voy a situar, ¿no es cierto?, en las tensiones y las contradicciones del proceso, o yo me voy a situar en un eje de la participación de los sujetos en esa estrategia comunitaria, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener un eje que me permita, o dos ejes, ¿sí? Para ir dialogando también, para no dejarlos, pero en términos, para mí, de acotar, ojalá fuese un eje bien contundente, ¿sí? Para entrar a discusión conceptual, ¿sí? Porque si yo me quedo con la experiencia, que es importante, pero quedo con algo muy, que no sé cómo van a abordarlo, ¿sí? Ya, experiencia comunitaria, ya, lo comunitario me da un sentido, pero ¿qué de esa experiencia comunitaria? ¿Sí? De la metodología o de la revisión, de la discusión teórica comunitaria de la experiencia, o eh, ¿qué podría ser? Em, de las relaciones entre los sujetos de esa experiencia comunitaria. Entonces yo ahí tengo, por ejemplo, ¿qué cosa? Empiezo a discutir con la noción de sujeto, por ejemplo. Y ahí entro en ese punto, ¿no? O entro, por ejemplo, en mis estrategias estrategias o experiencia en términos de las estrategias, por ejemplo, asociativas frente un poco a lo que pasa acá y que están estudiando unas chiquillas que están trabajando conmigo. Experiencias comunitarias colectivas en relación a la crisis económica, ponte tú, ¿sí? Entonces ahí entramos, por ejemplo, ya, ¿cuáles son las estrategias? Ya, estrategias de colectivización frente a la crisis. ¿Cuáles son estas? Ollas comunes, centros de acopio, comedores, ¿no es cierto? Apoyo alimentario a través de cajas de mercadería que van haciendo la misma comunidad. Eh, pero ahí yo lo dejo claro, ¿sí? Pero tengo que dejar claro, por ejemplo, la noción de práctica. ¿Por qué? Porque, insisto, ¿qué adolecen muchas veces las sistematizaciones? Adolecen de marco conceptual, de las categorías o de los ejes que yo quiero trabajar, ¿sí? Y eso es fundamental para pensar una sistematización, porque posteriormente esa sistematización, ¿dónde tiene que llegar? Tiene que llegar a configurar un objeto de trabajo, en tanto intervención, en tanto investigación, ¿sí? Pero eso vamos a llegar posteriormente, ¿ya? Por otro lado, ¿cómo se estructura este desarrollo, ¿no? El desarrollo del artículo. Bueno, hay que procurar siempre que el desarrollo de las ideas esté en concordancia con lo enunciado. O sea, si yo enuncié en la introducción que este va a ser mi ordenamiento, estos son mis objetivos, estas son las categorías de trabajo, yo tengo que seguir ese esquemita, ¿sí? Esa carta, ¿no es cierto? Como esa columna vertebral, y yo tengo que seguirla tal cual. No me voy a ir por otro lado, ¿sí? Y la información se puede organizar de distintos modos, ¿sí? Por ejemplo, si es una tesis o un argumento, ¿no es cierto? O sea, una tesis en relación a una categoría de trabajo como el tema de la migración a ver, ¿cómo le llamaron? Le pusieron ustedes, la Michelle, déjenme ver. Mecanismos que promueven la asociatividad, ya, entre organizaciones migrantes y promigrantes, ¿ya? Ya, ¿qué yo voy a entender por mecanismo, por ejemplo? ¿Sí? Porque yo tengo que tener ojo con los conceptos. Eh, un amigo, un viejo amigo, el Saúl Kars, me dice, el trabajo social tributa siempre a su desconocimiento conceptual. Por eso, un trabajador o una trabajadora social nunca puede terminar de estudiar, nunca puede dejar de seguir estudiando. ¿Por qué? Porque también ahí está el punto, ¿no es cierto?, en que eh, tenemos que ir a mirar, por ejemplo, en cómo se configuran quizás los dispositivos asociativos migrantes y promigrantes, ¿sí?
Y ahí yo, en la noción de dispositivo, entro a jugar con una teoría sustantiva. Una teoría sustantiva que me permita hacer la lectura de esos dispositivos, de esos espacios, o esa red de relaciones, ¿sí? Donde hay mecanismos. ¿Cuáles pueden ser los mecanismos? Orientaciones, misiones, visiones, pensando como estructuralmente, ¿no es cierto?, en estas organizaciones, ya que objetivos, propuestas, estrategias metodológicas de trabajo, valores, ¿sí? Creencias, ¿m? Porque también una organización migrante o pro-migrante puede ser católica o evangélica, ¿no es cierto? Y tiene una configuración, ¿no? Una configuración ideológica de creencia, pero que también la hacen prácticas. ¿Cómo? No sé, sí, son muy acogedores, ¿no es cierto? Pero al momento de ingresar a los espacios, tienen que cumplir con ciertos ritos, y los ritos son parte del proceso también de esta organización, y otras no, ¿sí? Otras pueden ser organizaciones laicas, no gubernamentales, ¿no es cierto? Que tienen, entonces los mecanismos van a ser diversos. Entonces, pero los mecanismos yo lo tengo que entender bajo un soporte teórico también, conceptual, ¿sí? Ya, asociatividad. ¿Qué vamos a hablar de asociatividad? ¿Sí? Y ahí entramos en pugna con qué? Con la ley 20.500, ¿no es cierto?, de ley de participación, de que tienen que estar o no con personalidad jurídica, o son autogestionadas, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, acá hay organizaciones feministas, promigrantes, súper potentes, ¿no es cierto?, y que tienen una lectura de la realidad súpermente distinta, ¿no es cierto?, a las organizaciones clásicas dentro de eso. Pensar, por ejemplo, más pensar los mecanismos, pero también, por ejemplo, ¿por qué no pensar los enfoques que tienen, los enfoques de asociatividad que tienen estas organizaciones? Entonces yo entro ahí con la noción de enfoque. Y en el enfoque, yo pienso enfoques de intervención, ¿sí? Entonces ahí empiezo a dialogar con qué, con que esa categoría de enfoque también me da ciertos supuestos, me da ciertas estrategias, me da ciertas tácticas para generar un trabajo como organización. ¿Frente a qué? A la asociatividad. Porque yo también puedo hacer una organización pro-migrante donde mi enfoque es la integración social, ¿sí? Y con esta noción de integración, que es un poco una discusión que yo tuve con un equipo de estudiantes a principios de año, me decían, no, queremos estudiar la integración de los migrantes. Estudiantes que también estaban dentro de una organización de migrantes que hablaba de integración social. Le dije, pero ¿por qué no problematizan primero la noción de integración? Si integrar tiene mucho de asimilación, de procesos de asimilación. Entonces, ¿queremos integrar en qué? ¿A quiénes? O sea, queremos que el migrante se ajuste en lo posible, ¿no es cierto?, a lo que, a la estructura cultural, política, cotidiana de nuestra sociedad, o queremos, ¿no es cierto?, que haya una conexión diferente en términos de ser hospitalarios, desde la lógica, ¿no es cierto?, de recibir, pero también aprender del otro, ¿sí? Entonces, esas nociones como de enfoque, por ejemplo, nos permiten conectar frente al tema, ¿no es cierto?, de este entramado argumentativo de la estructura, ¿sí? Por otra parte, si la propuesta de ustedes tiene un propósito más bien, no sé, expositivo, ¿sí? De presentar conceptos, descripciones o casos, hay un modo expositivo, ¿sí? Hay que poner una propuesta expositiva. O también puede ser un modo, ¿qué cosa? Explicativa, ¿sí? O explicativo. Entonces, por ejemplo, plantear, por ejemplo, la presentación que en muchos casos pasa, ¿no es cierto?, estudios eh, más lineales quizá, más tradicionales, que presenten la situación o el objeto de investigación y las causas que generaron ese objeto, ¿sí? Entonces, en esa línea explicativa, ¿no es cierto?, es ir como más
a las causas, ¿no es cierto?, del problema que generó esta investigación. Entonces, que son mucho más lineales, que son mucho más clásicas en ese sentido, ¿sí? Entonces, no sé si voy más o menos claro o hay preguntas para hacer un pequeño alto, porque me he hablado, pero quiero que también si se va entendiendo o no, ¿sí? O sea, partimos, ¿no es cierto?, desde esta línea, ¿no es cierto?, más de la estructura general. Ahora, después yo me fui al tema como más de la introducción, ahora el desarrollo, y ahora vamos a entrar como al tema de las conclusiones, ¿no? Y dentro del desarrollo hablamos del marco como de aspectos teóricos, ¿no es cierto?, conceptuales, y otros aspectos de términos metodológicos, ¿sí? No sé si se va entendiendo, si va contribuyendo en parte, o hay alguna inquietud o pregunta. Pueden abrir el micrófono o pueden escribirlo, no tengo dificultades con ello. Así aprovecho de recargar esto también. O se va entendiendo, pueden escribirlo. ¿Está todo bien o hay alguna duda? Yo creo que le damos con el tema de las conclusiones. Igual hemos estado conversando en otras oportunidades de cómo los otros elementos del artículo también van fortaleciendo quizás la posibilidad de tener reflexiones más profundas, porque en la medida que vas también teniendo un marco teórico potente, un marco conceptual, porque no necesariamente o exclusivamente va a ser una discusión a nivel teórico, sino como tú bien señalas, profundizando en algunos conceptos claves de las intervenciones, por ejemplo, podrías tener ya ciertos elementos que te permiten ir engarzando, ir relacionando variables tanto de la experiencia como de los hallazgos de la investigación con estos planteamientos conceptuales o teóricos y de esa forma, claro, ahí se van visualizando posibilidades de conclusión mucho más potentes y mucho más variadas también. Entonces, Por eso, claro, por eso es como esa no podía distinción. aparecer como las conclusiones Exacto. así como, claro, fragmentadas y un poco lo dices tú. Yo creo que también, y era el ejercicio un poco lo que tú me comentaste, que esta idea de como de que los chicos también se abrieran como, y las chiquillas se abrieran a presentar también sus temas, porque creo que también ahí siempre, insisto, están en proceso de aprendizaje y uno tiene que volver una y otra vez, ¿sí? Una y otra vez. Sí. Uno se tiene que equivocar innumerables veces, ¿no? Y eso también es parte del aprendizaje. Entonces, en términos de, ya, en la cabida ya de este argumento, ¿no es cierto?, es llegar al tema de las conclusiones, ¿sí? Y las conclusiones, después de toda esta introducción, pero que era necesaria, ¿qué implica la conclusión? ¿Sí? Obviamente que es la etapa final, ¿sí? Como la discusión o la conclusión, ¿sí? Que es la parte final como el texto, ¿no es cierto?, en la que se presenta la información más relevante, o aquello que se propone como, comillas, nuevo en el texto, ¿sí? Concluir lo podemos asociar ¿a qué? A inferir, a deducir una interpretación de otras que se admiten, a presuponer, ¿sí?, en ciertos aspectos. Por lo tanto, la conclusión está, podríamos decir, en directa relación con algo que se admitió, propuso o se propuso anteriormente. ¿Dónde? En la introducción y en el desarrollo del texto. ¿Sí? Eso es fundamental. Ustedes no van a crear algo nuevo, es ir a mirar de nuevo. ¿Sí? O sea, termino ya de mis últimos resultados de presentar. ¿Y dónde me voy? Me voy a la introducción. Y luego me voy a la estructura del texto. ¿Sí? Entonces, en la conclusión, ¿qué se reitera? Se reitera la tesis que se defendió en el texto o la idea que se abordó en el trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se responde en la conclusión? Se responde a la pregunta inicial o al objetivo inicial propuesto y que se implica ver si se cumplieron o no
con los objetivos presentados en esa introducción. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la conclusión es como el espejo de la introducción, ¿sí? Es como si yo me miro al espejo, pero pongamos que ese espejo, ¿no es cierto?, tiene no es lo mismo, ¿sí? Porque es una imagen, ¿sí? O sea, es como yo miro la introducción y la rearmo, en cierta forma, ¿sí? O sea, es reflejar lo que dice la introducción. ¿Y cómo podríamos plantearlo? Que debido a que la conclusión y la introducción actúan como un espejo, la primera corresponde al reflejo de la segunda. O sea, la conclusión es el reflejo de la introducción. El contenido de la conclusión estará regido por lo propuesto en la introducción. O sea, si yo digo, como por eso tenía que volver a la introducción, si yo propongo, ¿no es cierto?, que mi objetivo es esto, y tiene que estar sumamente claro. Por eso cuando yo comentaba lo de Michel, o sea, si hablo de mecanismo, ¿qué voy a entender? No, yo tengo que mirar ¿sí? cuáles son los enfoques, ¿no es cierto?, de asociatividad que tienen las organizaciones migrantes y promigrantes, ¿dónde tengo que irme? A definir, ¿no es cierto?, la conclusión que en referencia, ¿no es cierto?, a la pregunta sobre los enfoques de asociatividad que tienen las organizaciones migrantes y no migrantes, se puede determinar lo siguiente, ¿sí? Que puede ser incluso no de la misma forma escrita, pero quizás darle en cierta forma, un lenguaje diferente, ¿sí? De este modo, entonces, si la introducción, por ejemplo, se propone una tesis, en la conclusión se deberá retomar y confirmar o no la tesis, o el supuesto o la hipótesis, ¿sí? Si se presenta un tema o los objetivos, en la conclusión se deberá verificar el cumplimiento o no de esto, ¿sí? ¿Se cumplieron o no los objetivos? ¿Sí? Entonces, y de ahí se empieza a entretejer, ¿no es cierto? ¿Qué cosas? Se empieza a entretejer lo siguiente. Se empieza a entretejer la síntesis de lo planteado en el desarrollo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a ver, voy a entrar como en una lógica media dialéctica, ¿no? Si yo hablo de una tesis inicial, el desarrollo puede hacer el diálogo con esa tesis, por lo tanto puede hacer una antítesis, ¿no es cierto? Entonces puede tensionar esa tesis por los resultados, ¿no es cierto? Porque yo estoy mirando siempre el objetivo o los objetivos, ¿no? Y la conclusión, por así decirlo, pasa a ser mi síntesis del proceso, ¿sí? O sea, ofrecer, ¿no es cierto?, una visión conjunta de lo desarrollado en términos de la introducción y el desarrollo, ¿sí? De modo que se evalúe eh, eh, como que se evalúa el texto, ¿sí? Y eso es lógico, ¿no? Pues está basado porque la síntesis está basado en lo expuesto anteriormente, ¿sí? Por ello, también es bueno que ustedes consideren, ¿qué cosa? Volver a leer todo el trabajo nuevamente y marcar, ya que ustedes tienen ahí un Word, ¿no es cierto? Ir marcando con comentarios, ¿no es cierto? Ese casillerito que aparece, ¿no es cierto?, con su nombre o con su inicial, ¿no es cierto?, al lado, ir marcando cuáles son las ideas más relevantes para sintetizarlas. Estas ideas centrales corresponden, ¿no es cierto?, a esas ideas tópicos que son desarrolladas de repente en cada párrafo o en cada dos párrafos, ¿sí? Ejemplo, si voy a ir a otro, ¿sí? Ya, por ejemplo, Luis dice,
con mi compañera Patricia estamos trabajando un artículo sobre la sistematización respecto a las formas de intervención de los centros temporales para la superación de calle y sus cambios durante la crisis sanitaria, ¿ya? O sea, ya. Entonces yo tomo esto, a las formas de intervención de los centros temporales para la superación de calle y sus cambios durante la crisis sanitaria. Entonces, esta idea de sistematización tiene que tener una configuración de un objetivo inicial, ¿cierto? Entonces yo ahí tengo, ¿no es cierto?, formas de intervención, o sea, yo tengo que tener una categoría o una discusión teórica de lo que es la intervención social y lo que implica esas formas de intervención social, ¿sí? O estrategias de intervención. Que la intervención social, por lo tanto, implica también una vigilancia epistemológica en sí misma, ¿sí? Y también, ¿por qué? Porque los centros temporales, ¿no es cierto?, tienen sus orientaciones, tienen sus formas, tienen sus lógicas, ¿sí? Y algunas transformaciones que implicaron, ¿no es cierto?, durante el proceso de crisis, ¿sí? Entonces, yo voy a preguntar, entonces, Luis, ¿cuáles fueron esas formas? ¿Cuáles fueron las transformaciones que se generaron, ¿no es cierto?, en términos de las formas de intervención dentro de ese proceso? Y eso yo puedo indicarlo, mira, estas son las transformaciones encontradas. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? No le voy a poner 1, 2, 3, 4, pero sí 1, ¿no es cierto? No sé, transformación o cambio en la focalización del sujeto en situación de calle, pónganse ustedes. O transformación de los centros temporales en residencia sanitaria, ponte tú, ¿sí? Ya, ¿qué significaba eso? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo? Eso sintéticamente son resultados, ¿sí? Y eso tiene que estar evidenciado en la conclusión, ¿sí? Y ahí entra ese giro, ¿no es cierto?, en el cambio en las formas de intervención social, ¿sí? En situación de calle. Porque la situación de calle no varía en términos de fenómeno. Lo micro, lo situado, lo situacional es lo que se transforma. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ahí yo tengo que llegar, porque si tú me dices respecto a las formas, cambio, claro, tú me puedes decir, llegáis al final y me decís, no cambió nada, sigue todo igual. Entonces, ¿qué sentido tuvo? Tú sabes que hubo cambio, tú sabes, por algo estás haciendo lo que estás haciendo, ¿sí? Porque hubo un acuerdo ahí, ¿sí? Una relevancia práctica en ese sentido. Entonces, ya. Pero yo también puedo dialogar en términos de que, en una síntesis sobre la noción de intervención social. Una síntesis puntual de un párrafo, ¿no es cierto? Y de los giros que tuvo y que ha tenido también entender la intervención social en situación de calle en condición de crisis sanitaria, digo yo, ¿sí? No es lo mismo, o sea, no hay intervención social que se haya reproducido de la misma forma en condición de crisis sanitaria, evidentemente, ¿sí? Lo que sí, obviamente, no sé, va variando aspectos quizás sumamente puntuales, pero eso tenés que rescatarlo y exponerlo, ¿no es cierto? Lo que dijeron los sujetos, esto, ¿sí? Insisto, síntesis, no repites lo mismo, es una síntesis, ¿sí? Con una interpretación tuya de ese proceso, de ese hallazgo, por así decirlo, ¿sí? Guillermo dice, estamos haciendo un artículo de investigación sobre sistematizar. Ya, aquí hay un problema. Tú no puedes hacer un artículo de investigación sobre sistematizar la experiencia. O haces sistematización o haces investigación, ¿sí? Pero, insisto, hay que despejar. Y es importante aprender a despejarlo, ¿sí? La experiencia de la asociatividad y la articulación del tejido social comunitario en el barrio El Colorado a través del surgimiento de las ollas comunes, ¿sí? En contexto de pandemia. Ya. Yo te diría, bueno, no sé si qué vas a hacer, una investigación o una sistematización, pero yo te diría, así como estando guiando hoy
una investigación sobre ollas comunes. Piensa en una investigación sobre esas articulaciones. Por ejemplo, las formas en que se haya ido articulando, quiénes las han ido articulando, ¿no es cierto? Las territorialidades de esa articulación, ¿sí? Entonces, tú propones ahí, ¿no es cierto?, que ese tejido social comunitario, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, conocer, objetivo, conocer las articulaciones o las formas de articulación de tejido comunitario a través de las ollas comunes en el barrio Colorado, ¿sí? En contexto de pandemia, ahí está tu objetivo, ¿sí? Ahí está tu objetivo. Y ahí entras a qué? A objetivos específicos más claves, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las formas, con las tácticas o las estrategias, con los sujetos que están articulando. Lo más probable es que te encuentres con la gran mayoría de mujeres que están articulando, ¿no es cierto?, ollas comunes, que te estés vinculando, ¿no es cierto?, a dos tipos de organización, que son las autogestionadas y las tradicionales, como la junta de vecinos, los clubes deportivos, ¿sí? Te lo digo porque estos son hallazgos que mi equipo de investigación está generando, ¿no es cierto?, en términos de las ollas comunes, ¿sí? Entonces, ahí es interesante. Súper, Guillermo. Entonces, si es una sistematización, si es una sistematización, plantéate desde, por ejemplo, estrategias, ¿sí? Más que formas. Yo diría estrategias o prácticas de articulación de las ollas comunes en el sector en contextos de crisis o pandemia, ¿sí? Porque yo creo que la noción de práctica te da un soporte sumamente interesante, porque ahí entras con una discusión teórica. Prácticas sociales, Bourdieu, ¿no es cierto? O prácticas desde otras lógicas, ¿no es cierto? Más teóricas que te permiten entrar, o prácticas discursivas, ¿no es cierto? Por otro lado teórico, o conceptual, es lo mismo, ¿sí? Pero sí darle la noción de práctica, las distintas prácticas y que te permiten, ¿no es cierto?, tener qué cosa. Esto es fundamental para las investigaciones, creo yo. Hay un texto de la Ruth Sautou, ¿sí?, que ella distingue entre una teoría general y una teoría sustantiva, ¿sí? Para nosotros, en la investigación, podemos ocupar ambas, pero la central es la teoría sustantiva, porque la teoría sustantiva es la teoría que a nosotros nos va a mostrar qué cosa. Nos va a hacer dialogar la configuración del objeto de investigación en términos de un filtro teórico y por lo tanto nos va a entregar qué cosa, la categoría central de trabajo y las subcategorías, por así decirlo, ¿no es cierto? Por lo tanto, los objetivos específicos que son las dimensionalidades de este concepto o esta categoría general, ¿sí? Ejemplo, si yo quiero estudiar un dispositivo de intervención en clave Foucaultiana, de Deleuze y Guattari, por ejemplo, de articular esta red de relaciones de intervención social, yo, desde esa teoría sustantiva, yo sé que tengo que estudiar qué cosa. Los mecanismos, los reglamentos, las relaciones de poder saber, las configuraciones de sujeto, ¿sí? Entonces, yo tengo claro ya cuáles van a ser mis posibles objetivos específicos, ¿sí? Insisto, la teoría sustantiva es clave. Por eso el tema de las prácticas. ¿Por qué? Porque ahí dialogas teóricamente, Guillermo. Entonces, si yo quiero hacer una sistematización sobre las prácticas articuladoras de ollas comunes en el sector tanto en contexto de pandemia, ya, ¿qué entiendo yo por práctica social? ¿Sí? Entonces, ahí yo entiendo que esto, y me va a dar la posibilidad de generar algunos subejes de análisis, ¿sí?
Entonces, como les comentaba en la conclusión, tiene que retomar lo propuesto en la introducción. Entonces, en el paso de conclusión propiamente tal se presenta lo novedoso del trabajo, concebido como una deducción lógica del desarrollo del cuerpo del texto. Entonces, al momento de construir la conclusión, hay un tema más cortapalo, ¿no? Que es recomendable. Vuelvan a leer la introducción a modo de asegurarse que escriban lo que corresponde, ¿sí? A lo que ustedes están enunciando o anunciaban en la introducción. Es el momento para, no sé, pues, destacar la afirmación nueva del texto, lo que no equivale a decir que debería sorprender o sea, no es que un lector, si yo estoy leyendo un artículo y de repente llego a la conclusión con la sorpresa de que pusieron un tema que no estaba dentro del artículo o del articulado, ¿no es cierto? Y yo, sorpresa, ¿y esto de dónde apareció? ¿Sí? O sea, esto, la conclusión es la sección donde debe ser deducible lo que se desarrolló en el trabajo, pero presentado de una forma que resalte como sección final. Por eso yo le decía, es como, como hallazgos centrales, o hallazgos, ¿no es cierto?, de las prácticas, como decía Guillermo. Prácticas tanto, prácticas tanto, prácticas tanto. ¿Sí? Así, o sea, yo creo que la mejor demostración de una conclusión, y a todos nos, insisto, a todos nos cuesta. O sea, yo, insisto, hago un artículo, lo mando, y se lo mando a amigos y amigas, ¿no es cierto? Me dicen, oye, y esto se te olvidó, y a todos se nos pasan cosas de repente. Uno tiende como a pensar como cortapalo, pero en estos casos que hay que ser mucho más pedagógico, yo diría, chiquillos, puntualicen, pam, 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 hallazgo, 1, 2, 3, 4, listo. Después le sacan los números, ¿sí? Y lo arman como 2 párrafos de hallazgo, ¿no es cierto? Y listo, ¿sí? Y además, sí, yo creo que eso es importante. Como yo le decía, como que es un reflejo, la conclusión, no lo escriban de la misma forma, porque es presentarlo novedosamente y sintéticamente. Por eso le decía yo así como puntualizaciones, ¿no es cierto?, que son importantes. La proyección, que es importante también. Luego de ir al objetivo, luego de presentar como esos hallazgos puntualizados, otro punto es dejar como una proyección, ¿sí? Conforme a estos resultados. ¿Qué quiere decir esto? Plantear nuevos desafíos, ¿sí? Por ejemplo, si Guillermo hizo una sistematización sobre las prácticas de articulación y aparece, por ejemplo, ¿qué cosa? Aparecen prácticas feminizadas, ¿no es cierto? Articuladas en lo público a través de las ollas comunes. Guillermo, tú ahí puedes decir, de acuerdo a estos hallazgos, una propuesta de este artículo o de esta sistematización, es una investigación sobre el protagonismo de las mujeres en las ollas comunes en condición de crisis. Ahí le dejaste la tarea realizada, ¿no es cierto? ¿A quién? A chiquillos y chiquillas de tercer año, de segundo año, que van a ir a revisar tu artículo o van a tenerlo en algún momento en tu mano y decir, mira, ya hubo un estudiante que trabajó este tema, ¿sí? Y yo argumento, mi estudiante tercero, y dice, yo voy a argumentar mi intervención social desde el artículo del Guillermo. Entonces, ya le estás entregando un soporte argumentativo a otras generaciones. Esto lo estamos haciendo nosotros, por ejemplo, acá en Trabajo Social del Andrés Bello. ¿Por qué? Porque acá en Viña del Mar nosotros
tenemos núcleos de trabajo, ¿sí? Núcleos de investigación e intervención social, ¿sí? Son núcleos que se han articulado por un diálogo generado con estudiantes, con profesionales, con académicos sobre las líneas de investigación que estamos desarrollando. Uno de ellos, por ejemplo, en el que trabajo yo trabajo en dos, pero hay uno que ha tenido este último tiempo mucho protagonismo, que es el de el núcleo de investigación e intervención social con territorios y comunidades, ¿sí? Y nosotros nos hemos enfocado a trabajar fuertemente con campamentos. Entonces llevamos desde el año 2017 trabajando con campamentos, llevamos 3 años. Y 2 años de investigaciones de estudiantes y académicos, ¿sí? Y académicas. Y hoy día los estudiantes que están desarrollando una investigación sobre un campamento, ¿no? Que es el campamento Esperanza 2011 de acá, su fundamento lo tomó de las tesis o de las investigaciones de sus compañeras que hicieron investigaciones en campamento los años anteriores, ¿sí? Entonces, ¿dónde se soporta? Que el marco teórico, ¿no es cierto?, es parecido, insertan, ¿no es cierto?, algún concepto, alguna categoría diferente, la tensionan, la discuten, ¿no es cierto? Entonces, genera un proceso, ¿no es cierto?, de formación, pero donde dialogan los estudiantes también. Y por eso es relevante el hecho de que ustedes dejen dentro de sus conclusiones proyecciones, ¿sí? Proyecciones tanto de objetos, insisto, una sistematización puede provocar efectos de generar nuevos objetos de investigación, como también objetos posibles en intervención social, dialogando con institucionalidades, mostrando, ¿no es cierto?, no sé, pues cómo el Estado, ¿no es cierto?, no se hace cargo de la crisis alimentaria y son las propias comunidades, ¿no es cierto?, las que están desarrollándose. Entonces también puede plantearse una propuesta de intervención desde el gobierno local o desde las organizaciones, ¿no es cierto?, desde la propia universidad, pensando, por ejemplo, en lo que planteaba la Cintia inicialmente, ¿no? Esta transmisión intergeneracional, ¿no es cierto?, sobre identidad sexual femenina en estudiantes de universidades públicas de la región, ya cómo también proponer, por ejemplo, a la misma Universidad Arturo Prat, políticas, ¿no es cierto?, de discusión y reflexión sobre sexualidad en el interior de la universidad, ¿sí? Entonces yo también empiezo a mirar un poco, a plantearle a ustedes, a decir, atrévanse a plantear nomás, pero no porque se me ocurrió y soy una luminaria y no, porque sus hallazgos fueron súper puntuales y vayan ahí. O díganle, así como, miren, este tema, ¿no es cierto?, sería súper interesante que se trabajara desde la propia escuela de trabajo social, ¿sí? Proponemos talleres, ¿no es cierto?, que desarrolle la escuela sobre identidad sexual, ¿no es cierto?, y los procesos, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, no sé, pues los procesos de configuración de identidades. ¿M? Y finalmente, seguir realizando estudios también o sistematizaciones de acuerdo a la perspectiva que han propuesto. También eso es relevante. ¿Por qué? Porque de repente, no ojo, no es en términos del fenómeno, sino que de la perspectiva de estudio o de sistematización. Insisto, porque tiene que quedar reflejada cuál es la perspectiva con la cual ustedes están sistematizando o están investigando. ¿Y por qué es también relevante continuar con estudios como ese? Ejemplo, si yo hago o desarrollo en conjunto con mi equipo una investigación desde el materialismo histórico, ¿sí? Eh, sobre las tomas de terreno, yo igual tiendo a justificar y a argumentar de lo relevante que es hacer estudios de esta perspectiva, porque me permite entender que la investigación no es neutra, que me permite determinar, ¿no es cierto?, las condiciones materiales e inmateriales de los sujetos, entender las manifestaciones de la cuestión social, entender una serie de aspectos, ¿sí? Entonces ahí yo puedo concluir también, en términos de propuesta, de seguir investigando desde la perspectiva en que lo estoy haciendo, o sistematizar prácticas, ¿no es cierto?,
desde una lógica interpretativa crítica me permite, ¿no es cierto?, generar un soporte para el trabajo social, ¿no es cierto?, para aproximarme, ¿no es cierto?, a formas de intervención social alternativa o propuestas críticas, ¿no es cierto?, de trabajo social. Entonces yo dialogo con mi planteamiento de relevancia en trabajo social desde la introducción. ¿Se entiende? No hablo de trabajo social en la conclusión, exclusivamente. Acuérdense que es un reflejo, ¿sí? Entonces, yo tengo que hablar de trabajo social en mi introducción. No tengo que llegar al último párrafo y decir, la importancia del rol del trabajo social en las prácticas de... Ahí yo lo repruebo al tiro. Po. Después de toda esta conversa, no, es un chiste, pero sí tendrían ahí un escrito con rojo, ¿sí? O un destacador, o una reseña, ¿no es cierto?, con sangre. Pero sí, ¿por qué? Porque hay que ir discutiendo de trabajo social transversalmente, insisto, ¿sí? No puedo llegar al último párrafo para decir, eh, eh, como nos enseñaban a nosotros, ¿no? El rol del trabajo social, ¿no es cierto?, como implementador de políticas públicas. No, esa es una entera clásica ya que hay que romper, ¿sí? O el rol de educador informal, ¿sí? Educador social informal también, chao. O sea, yo creo que la relevancia de la sistematización en trabajo social se tiene que articular desde la introducción, o de la investigación en trabajo social desde la introducción, pasando por la argumentación, o del articulado argumentativo, ¿no es cierto?, de los contenidos, para finalizar diciendo claramente que ustedes como trabajadores sociales desde el principio, ¿no es cierto?, se articularon en una sistematización que permite, ¿no es cierto?, un diálogo disciplinario o un diálogo profesional desde la crítica. ¿Qué dice? Ah, sí, claro, porque también ahí uno pone ese acento crítico. O sea, por eso les decía, o sea, yo no puedo, a ver, yo no puedo, hoy día, desde mi perspectiva, yo no puedo entrar a armar un artículo planteándolo desde un diagnóstico, un plan de intervención, una ejecución y una evaluación. Yo creo que ese modelo ya tuvo su momento, eh, erró, ¿sí? Yo creo que generó mucho daño también, y lo que plantea también es que es una hegemonía que todavía está, o sea, es un soporte positivista hegemónico que está, ¿no es cierto?, situado en la intervención social. O sea, ustedes llegan a un plan, y lo más probable es que se toparon, si estuvieron prácticas ya, se toparon en programas cuando dice, ya, hay que hacer un diagnóstico, ya, ¿cuál es tu plan de intervención? Ya, ¿cuál es tu ejecución? Ya, y empiezan a hablar incluso de prognosis todavía, o sea, ya, eso ya es un quiebre, hay que hacer un quiebre epistémico, teórico, ¿no es cierto?, que hay que hacer. O sea, yo creo que ahí está el punto de decir, ojo chiquillos, o sea, por eso lo situado en lo situacional rompe con eso lineal del diagnóstico, este ciclo tecnológico que se hablaba anteriormente, ¿sí? Que es la postura tradicional. Hay que romperlo en eso. Hay lógicas, ¿no es cierto?, que son sociohistóricas, críticas, ¿no es cierto?, que permiten un entramado interpretativo, un entramado de los discursos, un entramado de estudios mixtos incluso, que permite, ¿no es cierto?, darle una connotación, ¿no es cierto?, cíclica, pero también compleja de las situaciones que nosotros como trabajadores sociales vivimos, ¿sí? Yo no le puedo decir, ya chiquillos, vayan al campamento a diagnosticar. Ya, ahora ármense. No, o sea, los propios dirigentes nos cuelgan, ¿sí? Nos cuelgan. O sea, no, aquí hay que hacer cosas. Entonces, ya, investiguemos, trabajemos, armemos objetos, dialoguemos, tensionemos políticamente, estamos en un contexto complejo, hay que seguir dando, ¿no es cierto?, y trabajando en relación a qué? A que
el diagnóstico que es situarlo en términos de en sí mismo, o la investigación, como también, o el proceso como una intervención en sí misma. ¿Sí? Por eso siempre, para efectos académicos, distinción entre investigación e intervención social. Eso es evidente. Pero al momento de estar en la práctica teórica, uno tiene que tener la capacidad de mirar esa complejidad e ir desarrollando diálogos permanentes, ¿sí? Permanentes en términos de intervención, en términos de pensar, de configurar colaborativamente, y así se configuran objetos de investigación sumamente potentes e interesantes que permiten, ¿no? Ir desarrollando propuestas, creo yo, críticas dentro del diálogo que estamos teniendo, ¿no? Pero para eso, evidentemente, hay una, como les dije anteriormente, siempre tener claridades de la vigilancia epistemológica, o sea, desde dónde yo estoy trabajando, ¿sí? Y, por último, explicitar las limitaciones de tu trabajo, ¿sí? Porque yo creo que también hay que dar cuenta de las limitaciones, ¿sí? Finalizando. ¿Qué aspectos también hay que tomar en cuenta de lo que limitó, ¿no es cierto?, el estudio, la sistematización, porque eso también cabría en pensar cómo se puede expandir el estudio, ¿sí? Ejemplo, si podemos expandirla el límite fue que no fue en la región el tema del trabajo con organizaciones de migrantes y promigrantes, sino fue que en Iquique. Pero sería interesante por un tema de limitaciones contextuales, situacionales, locales, expandir esta investigación a otras organizaciones, ¿no es cierto?, de otras regiones, de hacer diálogos en relación, ¿no es cierto?, a esas organizaciones, o pensar, por ejemplo, que retomar estudios, por ejemplo, de ollas comunes que nosotros tuvimos ahora en un congreso de conflictos urbanos, por ejemplo, que pusimos nuestro trabajo con ollas comunes aquí en la región de Valparaíso y tuvimos experiencias de Sudáfrica, de Argentina, Brasil, Bosnia incluso, ¿sí? Y fue sumamente interesante porque también estaban generándose proyectos alimentarios, ¿no es cierto?, en contextos de crisis en todo el mundo, entonces, con gran parte del mundo. Entonces también ir dialogando con esas experiencias también se pueden expandir, ¿no?, a hacer estudios interregionales o estudios internacionales comparados, ¿no es cierto?, en todos esos términos, ¿sí? Eso. No sé si hay preguntas, comentarios. Quedo súper atento. Ah, buena, Guillermo, ya. Me quedó más claro ya. Sí. Franco, Francisca, Estrella, Jamie, no sé si quedaron claros, si hay preguntas, si hay inquietudes. Yo creo que deben estar ahí procesando en cuanto al avance que han caminado ya, porque llevamos un largo tránsito ya en esto de ir como armando el esqueleto del artículo y de ir también identificando esas grandes categorías sobre las cuales después habrá que formular algunas reflexiones finales, ¿no? También además eso en un proceso en el cual han habido cuestionamientos respecto de los temas últimamente en cuanto a ir encauzándolos, a ir poniéndolos de manera más concreta, ¿no? De manera más factible también, porque hay una cosa sumamente importante que tú has señalado y que es que no estamos en las mismas condiciones habituales, ¿no?, para poder levantar investigación o para poder experienciar desde lo personal un proceso de intervención para poder luego sistematizarlo. Entonces, estamos en condiciones novedosas en todo sentido, en términos de levantamiento de información, en términos también de sistematizar experiencias que no han sido las experiencias propias, sino que en la mayoría de los casos han sido experiencias desde las instituciones.
Hay un par de casos, por ejemplo, María José que comentaba la experiencia del barrio Emergencia, es una experiencia que ellos vivenciaron en prácticas anteriores, ¿no? Pero ahí está el componente también, el del cruce, tiene que ver con una experiencia que se vive no en lo habitual, sino que se vive en un contexto de crisis, parte del estallido social, ¿no? Y cómo eso también, un barrio que se construye desde también otro proceso crítico que fue el terremoto, ¿no? Va viviendo distintas situaciones importantes que van configurando identidad en el barrio y que también van obligando a hacer procesos de intervención desde la innovación, desde todo desde la emergencia, ¿no? El barrio emergencia en su denominación como tal se ha visto afectado en todos sus ámbitos de funcionamiento. Así es que, bueno, esto tiene mucho diálogo y mucho sentido, lo que hemos conversado. A mí también me queda la sensación de que debo también enfatizar de que la rúbrica, como tú dices en principio, las famosas rúbricas que nos van acompañando, están en sintonía con lo que hoy día hemos conversado. O sea, cuando Rodrigo plantea lo de la introducción y lo del espejo, y nosotros hablamos del contexto, en la introducción igual vamos como generando ese escenario, ¿no? Sobre el cual se desarrolla un fenómeno y se desarrolla un proceso de experiencia de intervención, ¿no? Cuando hablamos también de la necesidad de concluir respecto desde una perspectiva más crítica en cuanto a los modelos tradicionales de intervención, a estos momentos que están anclados en algunos casos, ¿cierto?, desde la necesidad del aprendizaje, como para distinguirlo, pero luego eso se va perdiendo, ¿no? Se va difuminando. Estos momentos no son tan marcados como en algunos textos aparece, ¿no? Y finalmente desde una perspectiva más bien prospectiva, ¿cierto? De alguna forma siendo aportativos a la mejora continua, ¿no? Siendo propositivos en ciertas innovaciones, que de alguna forma también va aportando a los aprendizajes y va también generando esos espacios nuevos, ¿cierto? Respecto de concatenar otras investigaciones, otras experiencias de intervención que son necesarias y que no debieran en este sentido partir desde la nada, sino que evidentemente aprovechar la experiencia de los otros para partir de esa experiencia que además es situada, que además es de estudiantes de la UNAP, ¿no? Y en los mismos territorios, ¿no? Que deberían de alguna forma hacernos superar esto de, bueno, nuevamente vienen, ¿no? A diagnosticarnos, ¿cierto? A proponer las mismas cosas que todos los años hacen, ¿no? Que es lo que nos pasa, yo creo que a todos, Rodrigo. No sé si en el caso de ustedes pasará, ¿no? Pero a nivel de todas las escuelas es como que ya sí vienen los estudiantes en práctica porque van a hacer esto, 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 y nuevamente el taller de lo mismo y el siguiente taller de lo mismo, ¿no? Y lo que hoy día la gente espera es otro tipo de planteamientos a nivel de la intervención. Entonces, de alguna forma... Ahí quizás comentarles que cuando nosotros propusimos este tema de los núcleos, tenía que ver con ello. O sea, este núcleo o los núcleos en sí mismos no participan exclusivamente académicos y estudiantes, sino que también organizaciones. Y esta propuesta también está en el entramado de la discusión que tuvimos nosotros sobre esta idea más extractivista, ¿no? Y extractivista académica, por así decirlo, ¿no? Porque nosotros cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, con campamentos, acá en Viña del Mar y Valparaíso, las dirigentes de uno de los campamentos más importantes, que es el de Felipe Camiroaga, ellas nos plantearon, ellos nos invitaron, ¿sí? A trabajar con ellos, pero bajo ciertas condiciones. Y las condiciones eran que ellos no querían tener un trabajo exclusivamente de 3 meses y medio, que es un poco lo que van los estudiantes, porque estaban cansados ya de las visitas estudiantiles y de los académicos, ¿no es cierto?, que iban a hacer entrevistas y después desaparecían y que nunca más hubo devolución. Entonces lo que hicimos nosotros fue una propuesta de trabajo de 2 años, ¿sí?
Y eso nos implicaba a nosotros mismos como académicos tener una propuesta política, académica, de trabajo en conjunto con los territorios. Y eso no significaba que teníamos que tener estudiantes exclusivamente para hacerlo, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue mantener un trabajo permanente al momento en que los estudiantes no estaban, porque también había que respetar sus momentos de descanso en vacaciones, pero los que querían mantenerse en contacto se contactaban con nosotros y manteníamos el vínculo con los campamentos durante el verano, vacaciones de invierno, y manteníamos los proyectos andando. Así hicimos un censo poblacional en unos campamentos, así armamos, ¿no es cierto?, una propuesta de trabajo con, por ejemplo, con otras organizaciones como el Consejo Nacional para la Transparencia. Los capacitamos a través de unos colegas que son periodistas también, para enfrentar los medios de comunicación. Hicimos una serie de trabajos ahí que articulamos a la Escuela de Arquitectura también para ir a hacer el tema de los planos y el proyecto regulatorio, ¿no es cierto?, del proceso. Porque el acuerdo nuestro fue, si nos quieren sacar de acá y aguántenos lo que nos quieran aguantar, y de ahí nosotros nos partimos, ¿sí? Por eso también yo creo que fue fundamental, porque da una permanencia, así también en otras organizaciones, ¿sí? Con la idea de mantener proyectos de trabajo y que no sean los estudiantes como las puntas de lanza o el material, ¿no es cierto?, de la fuerza de trabajo precisamente de un proceso, de un periodo. Por eso también el tema de ir dialogando desde las reflexiones o las conclusiones de los estudiantes para llegar y hacer nuevos proyectos, nuevas propuestas. No sé, por un momento hubo un proyecto de edificación de una sede en un campamento, se hizo en conjunto con arquitectura, participaron estudiantes de arquitectura y trabajo social, y al siguiente año fue, ya, hagamos un proyecto para, ¿cómo se llama?, para los muebles del espacio. Entonces se hizo un proyecto para eso, y luego el tema, ¿no es cierto?, de trabajo del contorno de la sede. Entonces fueron proyectos que se fueron generando, ¿no es cierto?, paulatinamente. Obviamente que todo en evaluación, pues en un momento, hubo un semestre que no subimos porque no nos llamaron, porque también estaban en otros temas internos, pero también tenemos que tener esa facilidad también de entender la complejidad, pero además también creo que esos procesos mucho más sostenibles, ¿sí?, creo que también son necesarios al momento de la formación de los estudiantes, porque somos, y nosotros estábamos allá, o sea, nos vieron cómo nos equivocamos, cómo erramos también, cómo nos costaban también ciertas cosas, dialogar desde los saberes, diversos saberes también, y creo que también es una riqueza en términos de formativo estudiantil, en términos de formaciones de estudiantes de trabajo social, porque te permiten también implicar también procesos, porque nosotros hablamos siempre procesos que se sostengan y sean sostenibles y sustentables en el tiempo, pero al momento de los que hubo es puro relato nomás. Entonces hay que llevarlo a una práctica teórica permanente, y creo que ese ejercicio está. Cuando, no sé si te he compartido, lo viste, que el artículo que yo saqué ahora que salió publicado sobre una práctica teórica rizomática en el Sí, campamento Camiroaga, esa es la sí, experiencia. dale. Hay parte está de la vivencia de esa experiencia, ¿cachai? Y también se puede publicar desde ahí, en diálogo con los dirigentes, en diálogo con los estudiantes, en diálogo con los académicos. Sí, También son experiencias que son replicables. sí. Nosotros igual tenemos dos núcleos en la carrera. El NECFRON, que justamente es el que promueve todo el tema migratorio y más bien desde la perspectiva también de cómo se criminaliza el fenómeno migratorio transfronterizo, ¿no? Y el núcleo de género, que también ha trabajado bastante y en este rato ha estado como trabajando en lo que es la producción ya a nivel de artículos de algunos datos que se levantaron en violencia al interior de la universidad. Así que también este año vamos a tener algunas Claro. novedades con eso.
Por ejemplo, no sé, Pero pues, Guillermo que está trabajando en leyes comunes, sí, ¿por qué no vincular el tema de género, por ejemplo, con las prácticas no, de ollas comunes? ¿Ah? O la de hecho tiene que migración, ver, claro, claro. claro. Entonces también Los temas ahí, tienen que ver mucho con eso, claro, porque no con las son líneas de los profes. núcleos, claro, porque no son como Mm, cosas como fragmentarias, ¿no? exacto. Son procesos que, porque a nivel migratorio con el tema de género se articula totalmente, o Mm, sea, las violencias, ¿no es cierto?, en mujeres migrantes es un claro, tema cotidiano, entonces, exactamente, exactamente. Bueno, ahí hay varias cosas sobre las cuales se puede construir, ¿no? El tema es creérsela y de alguna forma también sacrificar mucho de parte de uno para que eso funcione, porque esto implica también meterse en el cuento, destinar horas, ¿no? Y que este proceso de formación realmente esté en la prioridad, ¿no? En todo sentido. Si no, no funciona. Así es, claro. así es. Bueno, eh, agradecemos, pero hasta el infinito, tu tiempo, tus conocimientos, tus experiencias que has compartido el día de hoy con nosotros. Me imagino que los estudiantes de alguna forma también se van a llevar, en este caso para su casa, eh, algunas de las consultas que quizás más adelante vamos a ir profundizando y que también han removido nuevamente esta semana los temas en cuanto a sus avances y en cuanto a lo que de alguna forma se había estructurado y a veces se va rigidizando, ¿no? Pero también es importante hacer estos quiebres desde el punto de vista de la crítica de otros para que sea un proceso de verdad constructivo y finalmente tribute a lo que sea un buen trabajo de título, aportativo no solamente a lo que es el hito del examen de grado, sino que efectivamente a lo que es el crecimiento del trabajo social desde la productividad de lo local. ¿Ya? Así es que, Rodrigo, te mando un abrazo grande, muy grande y muy agradecida de tu presencia aquí. Esperamos que no sea la última vez que estés con nosotros. Y también nos despedimos de los estudiantes que se quedaron hasta el final. Así que No, agradecemos gracias, bueno, también. gracias a ustedes, gracias por la escucha activa ahí, por los ejemplos, por los comentarios también de ustedes. Y acá, siempre ahí pendiente, tú me cuentas nomás lo que les puedo acompañar. Y siempre estamos también activos, estamos en contacto, entonces ahí hay muchos aspectos. Por ejemplo, pueden también ellas y ellos mirar, por ejemplo, los talleres de epistemología que hicimos en la Chetsu, que son También, sí, súper potentes también y que sí. sería súper rico que los revisen, porque ahí está sobre la idea de las perspectivas críticas un poco también, Exacto. de cómo aproximarse epistemológicamente a esta perspectiva, pero a la vez también es un ejercicio chiquillo, o sea, chiquillas, es como un tema permanente, o sea, uno no termina de aprender, o sea, insisto, yo creo que también día a día uno va también ahí en las luchas aprendiendo y también equivocándose una y otra vez, pero el tema es que son fundamentales las producciones de trabajadores y trabajadoras Mm. sociales, de estudiantes, porque creo que también revitalizan, insisto, desde lo situado y lo situacional, revitalizan la formación. Así que adelante nomás, po, ¿sí? Así que gracias, Lorito, por la invitación. Gracias a ti, Rodrigo. Ya, Nos vemos ya. entonces. Hasta la próxima. Chao, hasta la Chao, próxima. chao. Adiós.